Saludos, camarada de produceaudio.net. Hoy quiero compartir contigo 5 errores de ecualización que quizá estás cometiendo en tus mezclas y a los que deberías prestar atención. Error número 1. Utilizar la técnica del barrido sin saber lo que estás buscando. Imagino que ya lo has visto, eso de poner una Q muy estrecha, levantar digamos, la ganancia de una frecuencia y empezar a barrer y a buscar en el espectro de frecuencias. Y desde luego, si no tienes claro lo que estás buscando de antemano, esa técnica no te va a entregar nada bueno. Fíjate en el proyecto en el que estoy trabajando, tengo 3 cajas que están ruteadas a una pista auxiliar y fíjate que si yo escucho esta caja... y yo abro una EQ aquí y me pongo a bustear y hago una técnica del barrido, simplemente buscando sin saber lo que busco. Aquí suena horrible. Aquí suena horrible. Aquí suena horrible. Aquí suena horrible. Fíjate que si yo hago esta técnica de barrido sin tener claro lo que estoy buscando, suba donde suba, va a sonar horrible. ¿Y qué remedio me queda? ¿Ir bajando allá donde voy escuchando y hacerle 30.000 cortes a esta pista? Porque es mucho más interesante intentar analizar la caja y entender qué le falta y sobre todo qué le sobra para luego hacer la búsqueda con el barrido y encontrar aquello que estás buscando. Escucha la caja por un momento. Probablemente esta caja se vea beneficiada de un corte en la zona de 500, 600, 700. Ahí es donde a mí me suena fea. Fíjate si ahora yo busco ahí. Ahí es donde yo quiero cortar. Y una vez más, yo estoy primero haciendo un análisis de la caja y ahora quitándole y utilizando esta técnica de barrido para encontrar aquello que estoy buscando de antemano. Fíjate ahora cómo suena esa caja. Así que técnica de barrido, utilízala siempre buscando primero con la oreja y luego intentando utilizar el barrido para encontrar aquello que has detectado antes. Error número 2. No utilizar filtros de paso alto y filtros de paso bajo en tus mezclas. Recuerda que, por ejemplo, en el caso del grave de tus mezclas, hay una serie de elementos que están invitados a esa fiesta de su grave, como pueden ser el bombo, como puede ser el bajo, algunos sintes, incluso timbales, pero hay un montonazo de pistas que no deberían tener ningún contenido ahí por el bien del grave de tu mezcla. Por otro lado, hay también pistas de tus mezclas que se van a ver beneficiadas de un corte de agudo. ¿Para qué? Para justo dejar espacio a platos, panderetas, sintes y tener, digamos, cada elemento reinando en una zona y algunos elementos filtrados de grave y de agudo para dejar espacio. Fíjate en esta mezcla en la que estoy trabajando y a mi bombo agudo le voy a aplicar un corte en 75, a mi caja un corte en 75, a los toms un corte en 75, a los hat, right y demás en 150. Es decir, estoy haciendo filtros de paso alto para algunos elementos de la batería que no están invitados a mi fiesta de subgrave. Mi bombo grave no tiene ningún corte, pero el resto de pistas sí lo tienen. Igual he hecho con el bajo. Fíjate que al bajo más grave le estoy cortando en 50 y también haciéndole por encima de 1000 un corte. Al bajo más agudo le estoy haciendo un corte en 150 y en 7000 le estoy haciendo filtros de paso alto y paso bajo. A mi guitarra 1 le estoy haciendo un corte también tanto arriba como abajo. A mi guitarra 2, luego las otras guitarras con corte abajo, incluso los sintes, las voces. Es decir, estoy aplicando un filtro de paso alto y otro de paso bajo según el elemento en el que estoy trabajando. ¿Para qué? Para liberar espacio en la zona de grave y en la zona de agudo. Fíjate cómo cambia la mezcla y fíjate especialmente en la textura de bombo y de bajo grave. Fíjate cómo cambia cuando activo y desactivo estas EQs. Fíjate.
Fíjate cómo al activar simplemente los filtros de paso bajo y de paso alto, estamos consiguiendo muchísima más nitidez de grave. Estamos consiguiendo que tanto nuestro bombo más grave como nuestro bajo más grave tengan mucho menos competencia, pues debajo de 75, de 100, de 125 hercios. Y por otro lado, estamos liberando espacio de la guitarra, del bajo y demás para, digamos, insertar sintes e insertar voces y demás. Y fíjate que estamos hablando de simplemente filtros de paso alto para quitar el grave de algunas pistas que no necesitamos, e incluso filtros de paso bajo para quitar el brillo, el agudo de algunas pistas y dejar espacio tanto abajo como arriba. Y antes de continuar, recuerda que si te interesa la EQ, la compresión y la aplicación de efectos en tus mezclas, no puedes perderte el evento del próximo domingo 23 de abril a partir de las 5 de la tarde, porque te voy a enseñar en vivo cómo manejar tus plugins y tu hardware de procesamiento de audio para que aprendas a manejar tus EQs, tus compresores y tus efectos desde cero y para siempre. De hecho, el próximo domingo vamos a hablar en primer lugar de ecualización y te voy a mostrar qué es la ecualización y cuál es la metodología que yo utilizo para ecualizar las pistas de mis mezclas y de las mezclas de mis clientes. Vamos a hablar de tipos de ecualizadores, vamos a hablar de tipos de filtros, vamos a ver el funcionamiento de los principales emuladores de las EQs hardware analógicas, vamos a trabajar en la teoría de forma sencilla y por supuesto vas a ver un montón de ejemplos prácticos y además vas a poder resolver cualquier duda que tengas acerca de ecualización en vivo, en tiempo real junto a mí. También vamos a hablar de compresión y vamos a ver la compresión simple e intuitiva y te la voy a explicar como no te la han explicado nunca. Súper sencillo y súper fácil de entender para que entiendas qué va a pasar con tus compresores incluso antes de aplicarlos. Te voy a enseñar la metodología que yo utilizo a la hora de aplicar compresión a mis pistas. Te voy a hablar de todos los parámetros claves de la compresión. Vamos a ver tipos de compresión. Compresión en sidechain, compresión multibanda, compresión en paralelo, limitación y además vamos a hablar de los principales emuladores de hardware de compresión. Urey 1176, 2A, 3A, Fairchild, etcétera, etcétera. Y una vez más, vas a ver un montón de teorías súper sencillas de aplicar, un montón de ejemplos que te van a ayudar mucho a entender esa teoría y vas a poder resolver todas tus dudas de compresión y tratamiento dinámico conmigo en directo. También hablaremos el próximo domingo de efectos y vamos a hablar de tu paleta de colores. Vamos a hablar de los 4 tipos de efectos que tienes a tu alcance. En primer lugar, hablaremos de reverb y de delay, por supuesto, que son, digamos, los efectos que dan la profundidad tridimensional. Hablaremos de saturación, de distorsión, de flangers, de wash, de chorus, de phasers y de toda, digamos, la paleta de colores que tienes a tu alcance para colorear tus pistas, para darles ese acabado profesional y para, bueno, además hacerlo con criterio y con buen gusto. Hablaremos de teoría súper sencilla, veremos ejemplos prácticos y también podrás resolver cualquier duda que tengas acerca de coloración con efectos, pues en directo allí junto a mí. Así que un evento que no puedes perderte, como te decía, el próximo domingo 23 de abril a partir de las 5 de la tarde en riguroso directo y en el que puedes inscribirte en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. produceaudio.net/procesamiento. No te lo pierdas si estás interesado en la EQ, en la compresión y en los efectos, porque sé que va a marcar un antes y un después en la forma que procesas tus pistas y por ende en tu sonido final. Error número 3. Ecualizar con el botón de solo activado. Recuerda que da igual lo bien que suene una pista en solo si luego no combina bien con el resto de pistas. Y viceversa, da igual lo mal que suene una pista en solo si luego en la mezcla, digamos, está funcionando como debe. Si yo pensase, por ejemplo, en ecualizar esta guitarra en solo y abriese una EQ y simplemente escuchando la guitarra intentase sacar un sonido... Imagino que, bueno, pues estaría buscando el cortar y el bustear algunas frecuencias para que esta guitarra sonase, digamos, tan bonita como fuera posible en solo, pero da igual cómo suene esta guitarra en solo, porque si yo no la escucho con el resto de la mezcla y si no entiendo, por ejemplo, si al subir aquí estoy haciendo que esta guitarra entre en conflicto con mi voz, o si no entiendo que al quitar, atenuar o el bustear las frecuencias de un instrumento en solo podría estar entrando en conflicto con otros instrumentos, pues realmente esta EQ que estoy haciendo en solo no valdría de nada. Lo interesante es ecualizar esta guitarra escuchando toda la mezcla.
Y el trabajo que estoy haciendo ahora tiene que ver con una EQ para un instrumento en concreto que es una guitarra, pero escuchando el contexto general donde esa guitarra tiene que funcionar bien. Así que olvídate de los botones solo. Si quieres utilizar el solo un momento para buscar una frecuencia o para verificar algo en concreto, está bien, porque el botón solo se inventó para algo. Pero el trabajar toda tu ecualización, incluso todo tu procesamiento de compresión y demás, con el botón de solo pulsado, probablemente te va a llevar a un callejón sin salida, porque una vez más estarás procesando una pista sin tener en cuenta el escenario donde esa pista debería brillar, que es el escenario de la mezcla global, de todo el proyecto sonando a la vez. Error número 4. Aplicar ecualización mirando la gráfica que entrega el plugin. Recuerda que la ecualización tiene que ver con esto, e incluso con esto, pero no tiene que ver con esto. La música no se consume con los ojos, sino que se consume con las orejas. Y si suena bien, está bien. Fíjate en que tengo aquí el ecualizador abierto para nuestra pista de caja y si yo me fiase de la curva que tengo aquí, probablemente, por ejemplo, tendría miedo de hacer un movimiento como este. No obstante, si escuchas la caja, un movimiento como este es lo que esta caja necesita para bustearle bien el aire, el brillo. De hecho, yo pensaría incluso en hacer un busteo como este para luego meterla en un compresor y que, bueno, atenuar un poquito este brillo, pero que la caja tenga esta cantidad de aire. No obstante, si yo estuviera mirando esta curva, yo probablemente pensaría, esto es demasiado, me he ido muy arriba, qué mala pinta tiene esto, pero da igual la pinta que tenga esto. Lo importante es cómo suene tu caja. Así que cuando estés ecualizando, intenta no fijarte en el gráfico e intenta sobre todo no asustarte por lo que veas aquí. No seas tímido a la hora de bustear. Si hace falta 10, 12 dB, yo le voy a bajar un poco porque de todas maneras no hace falta tanto, pero fíjate que un busteo de 10 dB probablemente en muchos casos nos va a asustar si lo miramos. Pero ¿qué pasa si lo escuchamos? Esta caja se parece mucho más a lo que yo estoy buscando y me da igual lo que aparezca en este gráfico. Lo que importa es lo que escucho. Error número 5. Confiar en los presets que traen tus plugins favoritos de EQ y simplemente darle al preset y olvidarte. Es verdad que esos presets están diseñados por grandes ingenieros de mezcla, pero digamos que se han diseñado de forma generalista. Y un preset, por ejemplo, de ecualización de voz masculina, está pensado, digamos, para la inmensa mayoría de voces masculinas que te vas a encontrar, pero no tiene por qué estar diseñado para la voz en la que tú estás trabajando. Así que un preset, más que ser una norma bíblica, debería ser como mucho un buen punto de partida. Imagínate que para procesar mi voz yo simplemente pensase en un preset y me fuese aquí a los presets que trae mi plugin, digamos nativo de Pro Tools, y dijese, a ver, aquí tenemos Solidify Male Vocals, solidificar voces de hombre. Si yo utilizase este preset exclusivamente, fíjate que lo que me está haciendo es un boosting en 150. Escucha esa voz, fíjate cómo era sin el preset. I'll always be here by your side, my love. Fíjate cómo es ahora con el preset. I'll always be here by your side, my love. Esta voz realmente lo que necesita es una limpieza digamos, en la zona de medio grave, no un boosting. Y si yo me fío de los presets que trae mi plugin de ecualización y me fío ciegamente, por ejemplo, de este otro preset que es la ecualización de 7 bandas de la voz masculina. Fíjate cómo suena mi voz. I'll always be here by your side, my love. Fíjate cómo suena ahora con ese preset. I'll always be here by your side, my love. De hecho, mi voz ha ganado aire, que es lo que necesita. Incluso ha ganado un poquito de, digamos, de rollo más incisivo en la zona de 1000, 1300. Pero mi voz sigue necesitando una limpieza de grave. Y este preset me está busteando el grave de una forma exagerada. Así que probablemente yo debería pensar en estos presets como algo generalista que me puede servir en todo caso para ver lo que me recomienda el fabricante. Pero yo tengo claro que mi voz necesita una ecualización desde cero. Y yo no me voy a fiar de un preset más de lo que me fío de mi oreja y de mi criterio. Nada más, camarada, espero que este vídeo te haya inspirado mucho para, bueno, al menos entender si estás cometiendo alguno de estos errores. Me encantará, de hecho, que me dejes un comentario debajo del vídeo y me cuentes si tú estás cometiendo alguno de estos errores o si hay algún error
que yo no he mencionado aquí, que tú hayas cometido y quieras compartir conmigo, con el resto de la comunidad. Y por supuesto, recuerda, si te interesa la ecualización, la compresión y los efectos, no puedes perderte el evento del año. Porque el próximo domingo 23 de abril, a partir de las 5 de la tarde y en riguroso directo, vamos a celebrar un evento para que aprendas a manejar tus plugins y tu hardware de procesamiento de audio, en el que vamos a trabajar en ecualización, en compresión y en coloración, en el que vamos a ver la teoría de una forma sencilla, en el que vas a ver un montón de ejemplos prácticos, en el que yo te voy a mostrar la metodología que utilizo para aplicar EQ, compresión y efectos, y en el que además vas a poder resolver todas tus dudas en tiempo real acerca de procesamiento de audio. Recuerda, domingo 23 de abril, a partir de las 5 de la tarde en riguroso directo, un evento al que puedes unirte en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/procesamiento. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.